Hola Patreons, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, yo paso por acá una vez más para responder a las dudas que me envían a través del inbox de Patreon. En este caso, Tiago me mandó un par de preguntas y reflexiones sumamente interesantes sobre los temas que venimos trabajando últimamente, ¿no? Que tiene que ver con el saber, el significante y la existencia del inconsciente, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar como siempre a leer las preguntas de Tiago y a partir de eso voy a tratar de darles una respuesta. Son varias preguntas, así que bueno, me voy a ir interrumpiendo y lo voy explicando como hacemos siempre. Dice entonces, Juan, me ocurrió una cuestión y quizás podamos conversar adelante, pero mientras tanto, lo voy traduciendo porque está en portuñol, pero mientras tanto, esa discusión acerca de la ordenación previa del saber, ¿no sería lo mismo que indagarse acerca de si lo inconsciente existiría antes de una entrada en análisis? O sea, la cuestión sobre si hay una ordenación previa o no en el saber, ¿no tiene que ver justamente con la pregunta por si el inconsciente es previo a la existencia del análisis o no? Sigo. O mismo acerca de si lo inconsciente existiría antes del surgimiento del psicoanálisis. Pues el inconsciente es un saber ordenado, ¿no? No es apenas reminiscencias dispersas de palabras. Entonces, ¿no podríamos pensar que ese inconsciente ya estaba allí y el psicoanálisis lo descubrió? ¿O podríamos pensar que lo inconsciente es fundado en el acto mismo de la asociación libre? Otra cuestión que se me ocurrió fue, ¿hace alguna diferencia para el tratamiento de esta cuestión? En cualquiera que sea la respuesta al tratamiento y su objetivo permanecen lo mismo, permanecen iguales, entonces ¿no sería una pregunta inocua como aquella acerca del surgimiento del lenguaje? Bueno, muy buena cuestión, Tiago. Hay varias cosas en tu pregunta interesantes. Voy a tratar de ir desgranándolas una por una, ¿sí? Primero, la idea de si nos podríamos indagar si el inconsciente existe antes del análisis o no. Es interesante esta noción, ¿no? Yo les he propuesto dos formas de pensar el problema. La primera tiene que ver justamente con la idea de sujeto supuesto saber. Es decir, ya es una suposición de saber la existencia del inconsciente. O sea, el inconsciente es otra palabra, inconsciente es otro nombre para el sujeto supuesto saber. Es decir, suponer que hay un saber. Entonces, Freud lo creía abiertamente. O sea, Freud creía que había inconsciente en la gente y el psicoanálisis lo había descubierto, ¿no? O sea, Freud creía que su gran descubrimiento era el inconsciente, pero ese descubrimiento funcionaba como en un sentido natural. El inconsciente está allá afuera, yo voy y lo descubro, ¿no? Eso, desde la perspectiva de Lacan, ya requiere de pensar el problema de la suposición de saber. O sea, que siempre dice Lacan, acuérdense, que hay una indagación por el saber, siempre que hay una pregunta por el saber, en realidad ya está operando la noción de sujeto supuesto saber. O sea, siempre que hay una pregunta por el saber, ya hay una suposición de saber. ¿Entienden? Y esa suposición de saber se llama, en nuestro caso, inconsciente. El inconsciente es un lugar de saber. Ya sea en el sentido freudiano, porque hay cuestiones reprimidas que están ahí que la persona olvidó, o ya sea en el sentido lacaniano, de que, la articulación de significantes te brinda por efecto un saber. Saber no sabido, que nadie lo tiene, pero que tiene efectos en la vida de las personas. ¿Existiría antes del surgimiento del psicoanálisis? Pues el inconsciente, fíjense qué forma interesante de decirlo, lo dice Tiago, ¿no? Porque dice, porque el inconsciente es un saber ordenado, ¿no? No son reminiscencias dispersas de palabras. Y bueno, ahí creo que tenemos dos problemas. Y es que, ¿qué va a ser el inconsciente en cada momento? Yo creo que, lo dice el mismo Lacan, para una entrada en análisis, para el inicio del análisis, para el momento donde el análisis va empezando, es necesaria la operatoria del sujeto supuesto saber. No solamente por parte del paciente, incluso por parte del analista. O sea, el mismo analista supone al inconsciente como un lugar de saber. Por eso le dice, diga todo lo que le venga a la mente, ¿no? O sea, la regla de asociación libre solo funciona si ustedes suponen que ese otro que va a hablar a través del discurso es un otro que sabe. O sea, que la regla de asociación libre solo funciona si ustedes la conciben como algo en el orden del saber. Por lo cual, ustedes tienen que aceptar esto que dice Tiago al principio. El inconsciente es un saber ordenado, ¿no? No son solamente palabras dispersas. Ahora, a medida que va avanzando el análisis y uno resuelve el problema de los síntomas, la articulación significante y demás, llegamos a un problema
de orden relativamente filosófico, que es, bueno, pero realmente, ¿quién es el otro? O sea, supongamos que el otro es el saber del otro, ¿no? El otro es eso que habla en el discurso de la asociación libre. Es eso que dicta la articulación significante. Es el tesoro de los significantes. Es el lugar del saber. Está bien, muy lindo. Ok, ahora la pregunta es, ¿quién es el otro? ¿Qué es el otro? ¿Hay un lugar donde esté todo el saber? ¿Hay un lugar donde están todas las palabras? Es decir, por el hecho de que nosotros hablemos, ¿no? Que es un fenómeno concreto, hablamos. Por el hecho de que nosotros hablemos, ¿eso justifica pensar que hay un lugar donde estén todas las palabras? ¿Que hay un tesoro de los significantes? ¿Que esos significantes están articulados y esa articulación se llama saber? O sea, me parece que hay un segundo momento de la caída del sujeto supuesto saber que opera no solamente de parte del paciente, también de parte del mismo analista, ¿entienden? O sea, que en realidad no hay justificación para pensar la existencia del otro. No hay justificación para pensar la articulación de los significantes como un saber. Creo que parte de la fantasía neurótica es esa. O sea, suponer que porque yo hablo hay un otro que sabe lo que estoy diciendo, que funciona como una garantía de mí. Y el gran problema es que hacia el fin de análisis lo que uno esperaría es que uno se dé cuenta, tanto uno como el paciente, nos demos cuenta que en realidad el otro no existe, ¿no? Es importante esta noción, ¿eh? Es importante, porque deja de suponer el saber del inconsciente, es fuerte para nosotros mismos incluso. O sea, un poco decir que el otro no existe es lo mismo que decir que el inconsciente no existe, ¿sí? Esa fuerza que nosotros habíamos pensado, que creíamos que impulsaba a la gente, en realidad en la teoría de Lacan no es más que el efecto de que hablemos, pero no mucho más que eso. Bien, entonces dice, por último, Tiago, ¿hace alguna diferencia para el tratamiento? De cualquier manera, el objetivo del tratamiento permanece igual, ¿no? Sería una pregunta inocua como el surgimiento del lenguaje. Yo pienso que el tratamiento no, o sea, sí hace diferencia porque no son los mismos tratamientos. O sea, no va a ser el mismo el tratamiento que suponga un saber en el lugar del otro y vaya a buscar a ese lugar las respuestas a las preguntas neuróticas, a la suposición de que en realidad ese otro no existe y en realidad no hay preguntas allá. Uno solamente recibe su propio mensaje de forma invertida. Nada más, ¿no? Entonces, yo digo que sí cambia radicalmente el objetivo del análisis, pero debe cambiarlo en el mismo análisis. O sea, yo siento que son dos momentos distintos del mismo análisis, ¿entienden? No son dos análisis diferentes. Una primera etapa del análisis donde la clave es descifrar el sentido de los síntomas, y ahí es importante suponer al otro como un lugar de saber, y es importante suponer a los significantes como un saber articulado. Y un segundo momento donde cae la idea de saber articulado, hay una dispersión del saber, y en realidad el único efecto que hay es que hablamos. Y como hablamos, suponemos el saber. Y ahí es donde yo creo que se vuelve a restituir la verdad en el campo del saber, ¿entienden? Se restituye la verdad, pero en un sentido particular. La verdad es aquello que se dice Lacan, ¿no? Que se medio dice. Entonces, me parece, y con esto concluyo porque quiero ser categórico, no quiero darle vueltas, me parece que el objetivo final de un análisis es producir una verdad en sentido particular. Ante la caída del saber, ante la inexistencia de un lugar de saber absoluto, producir una verdad en términos particulares. Bueno, Tiago, espero haber sido claro respondiendo a tu pregunta. Es una pregunta muy, muy interesante. Gracias por mandarla. Obviamente esta discusión sigámosla planteando, sigamos discutiendo esta noción. Y les digo a todos los demás Patreons, muchísimas gracias por todo. Mándenme sus dudas, preguntas y comentarios y sigan las actividades tanto del seminario 17 como de los grupos de supervisión. Escríbanme y yo trataré de armar videos como estos para responderles, ¿sí? Que estén muy bien, nos vemos pronto.